Bueno, vamos a empezar. Yo creo que ya no sé si vayan a llegar más de sus compañeros, pero bueno. Esta práctica que vamos a ver hoy va a ser la penúltima, lo cual indica que pues ya estamos ahora sí casi al final del semestre, ¿no? Y deberían de, bueno, pues echar el resto, ¿no? Ya falta poquito para que terminemos el semestre y ya puedan ustedes irse de vacaciones, ¿no? Y a disfrutar de las fiestas navideñas que son bastante buenas, ¿no? Yo esperaría que no se fueran a ningún final para que disfrutaran más tiempo, ¿no? Bueno, si se van a final, van a tener que regresar después de vacaciones a hacer algún examen, ¿no? Que yo no se los recomiendo, yo creo que ya se los había dicho yo, que no se los recomiendo mucho porque en estas temporadas de diciembre siempre cuesta más trabajo concentrarse para un examen o para en la entrega de algún trabajo o algo que les pida. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver la práctica 11 de 12 y esta es relativa a las funciones. Este tema ya tiene algunos días que lo vimos, pero vamos a revisar la guía práctica para recordar qué es lo que tenemos que hacer para esta práctica. Entonces, miren, el objetivo de la práctica del día de hoy va a ser: el alumno elaborará programas en C donde la solución del problema se divida en funciones. Distinguir lo que es un prototipo o una firma de una función y la implementación de ella, así como manipular parámetros tanto en la función principal como en otras. ¿Ok? Dentro de las actividades que vamos a cubrir con los ejercicios va a ser implementar en un programa en C la solución de un problema dividido en funciones, elaborar un programa en C que maneje argumentos en la función principal y en un programa en C manejar variables y funciones estáticas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una función? Por aquí tienen la definición. Ahora déjenme ver si llega. Ahí está. Entonces, bueno, una función, digamos que es un pequeño programa dentro de su programa. Alguna vez unos compañeros lo definía como un mini programa, pero es dividir el problema en pequeñas funciones, de tal forma que nuestro programa sea más sencillo de resolver, bueno, que tengamos problemas más sencillos por resolver. Entonces, en C, si se fijan, o si no se han fijado, lo que hemos hecho es tener un programa que se divide en varias partes, y estas partes tienen pequeñas secciones, ¿no? Que son estas funciones que utilizamos para resolver una parte del problema, ¿no? Que ya las hemos usado, algunas que son ya implementadas por el sistema operativo, por el lenguaje de programación, ¿no? Dentro de las librerías, estas funciones que usamos de printf, scanf, todas las de matemáticas que utilizamos para calcular una potencia, una raíz, elevar un número al cubo, etcétera, ¿no? Todas esas funciones, bueno, son, digamos que pequeños programas que resuelven una tarea en específico. Entonces, en C, lo que vamos a tener, pues es una función principal, ¿no? Que va a ser donde se van a ejecutar todas las instrucciones que le demos a nuestro programa, y que en esa función principal es donde vamos a mandar llamar a otras funciones que nosotros hayamos creado o que nosotros hayamos agregado como parte de las librerías
ya sea del lenguaje de programación, en este caso C, o de algún tercero que nosotros queramos utilizar, ¿no? Que hayamos encontrado en el Internet y que nos parezca útil la librería para cierto problema en específico y que nos ayude a desarrollar el programa que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que eso también se vale, ¿no? Claro, en sus proyectos traten de programar la mayoría de las cosas. Entonces, bueno, dentro de no sé si lo ven muy pequeño, pero ¿sí se ve de buen tamaño o no más grande? ¿Puede ser un zoom, profe, por favor? Ahí, no. ¿Ahí lo ven bien? Le zoom. Sí, ándale, está mejor. Gracias. Bueno, entonces la sintaxis que vamos a utilizar para construir nuestras funciones, las que nosotros vayamos a desarrollar, van a tener que tener esta estructura. Van a tener que tener el tipo de dato de retorno, del valor de retorno. Acuérdense que una función lo que va a hacer es procesar los datos que nosotros con la que alimentemos la función y nos va a regresar un resultado. Entonces, ese resultado va a tener un tipo de valor, un tipo de dato. Entonces, ese tipo de dato lo tenemos que poner aquí. El nombre de la función, que sería y por último, los parámetros, que son estos datos que nosotros le vamos a meter a la función para que funcionen como elementos que permitan realizar la tarea que se le está pidiendo. Ok, y aquí va a tener un bloque de código, que son todas las instrucciones que van a tener que realizarse para procesar la información que vayamos a meter vía los parámetros que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, bueno, esto en cuanto a la estructura o la sintaxis que debemos de ponerle para construir nuestra función. Ahora, los parámetros, estos que están aquí, deben de tener esta estructura. Tipo de dato que queremos introducir o que queremos poner y el nombre de la variable, que se van a convertir en variables locales cuando ya las estemos utilizando dentro de la función. Ok, entonces, ¿cuántos valores le ponemos aquí? Pues tantos como necesitemos, pero deben de estar siempre separados por una coma. ¿Ok? Entonces así es como podemos poner todos los parámetros que nosotros queremos. Y por último, vamos a tener esta parte de aquí, junto con su nombre y los parámetros, van a ser la firma de la función. ¿Ok? Y en C vamos a tener algo adicional, algo que se llama la función prototipo. ¿Ok? Que va a tener la misma estructura que lo que tenemos acá con la firma, pero la diferencia es que los parámetros, dentro de los parámetros nosotros solo le vamos a poner los tipos de datos de las variables o de los parámetros que vayamos a poner dentro de la función, separados por comas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, vean, tenemos una función que se llama imprimir, que tiene el valor de retorno que es void, eso va a indicar que no se va a regresar ningún valor, el nombre de la función, que en este caso es imprimir, y acá los parámetros. En este caso están metiendo un arreglo de caracteres, porque S con estos dos paréntesis cuadrados van a indicar que es un arreglo de tipo carácter. ¿Ok? Y adentro va a tener, bueno, lo que está tratando de hacer este programa, ¿no? Que simplemente es recorrer el arreglo
y imprimir letra por letra. Fíjense, vean cómo lo está haciendo. Me lo mete en un for y va imprimiendo letra por letra. ¿Ok? Carácter por carácter. Y utiliza el subíndice para ir recorriendo desde el 1 hasta el último valor del arreglo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ponemos, digamos que una cadena de caracteres, la vamos a meter dentro de un arreglo, y este arreglo lo podemos utilizar como lo hemos estado utilizando con los arreglos unidimensionales, que ya hemos visto, que ya vimos hace 2 prácticas. Entonces, bueno, eso en cuanto a la función como tal. Y luego en la función prototipo, si se fijan, es lo mismo que tienen aquí abajo, con la salvedad de que no tiene esta parte de acá, que sería el nombre de la variable que se va a convertir en variable local dentro de la función. Acuérdense que cuando este arreglo de caracteres en esta función, si yo lo llamase fuera de esta función, no va a significar nada para otro lado del programa. Solo va a ser válido para esta parte de aquí, aquí. Si lo utilizamos en otro lado, no va a funcionar. No lo vamos a poder llamar. Y bueno, entonces la función prototipo va a tener los mismos elementos, simplemente que le vamos a quitar esta parte de acá. ¿Ok? Y acá, bueno, pues nada más están haciendo que, declarando un arreglo, y le están poniendo una cadena de caracteres, que en este caso es facultad de ingeniería. Y acá le pone la función, que es imprimir nombre. Este sería el equivalente a, bueno, claro, con menos complejidad, que la función printf que nosotros hemos estado utilizando a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, acuérdense que vamos a tener 2 tipos de variables, ¿no? Que son las variables locales y las variables globales. Las variables locales solo tienen un ámbito de acción, digámoslo así, limitado. Por ejemplo, en esta función sumar, la variable x y la variable y se convierten en variables locales. ¿Por qué? Porque si yo las mando a llamar dentro de mi función principal, yo no las voy a poder acceder. Simplemente si yo le pusiera aquí x más y, en esta parte de acá me marcaría un error de que las variables x y y no están declaradas, aunque hayan estado declaradas en suma. Y no importa que si yo lo pongo antes o después, si lo llamo dentro de la función principal, eso no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, por eso se les dicen variables locales. Solo van a ser utilizables dentro del ámbito de esta función que se llama sumar. ¿Ok? Ahora, las variables globales por lo regular se declaran por fuera de la función principal, y al declararlas en este lado yo puedo acceder a ellas desde cualquier parte del programa. Es decir, yo puedo utilizarlo desde la función multiplicar, en este caso, o dentro de la función principal. Tiene su desventaja, ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado o no nos acordamos de que utilizamos una variable local con ese nombre, podríamos llegar a modificar el valor y que en algún momento se modificara el valor. Bueno, si no tuviéramos cuidado, podríamos modificar el valor sin darnos cuenta. Entonces, siempre que tengamos una variable global, traten de agruparlas en la parte de hasta arriba. ¿Para qué? Para que se den cuenta cuando estén declarando variables nuevas o modifiquen este resultado, pues puedan saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Tengan más claridad de lo que
de cómo están construyendo su programa. Entonces, resultado, pues yo lo puedo utilizar en cualquier parte del código. Aquí en este caso en específico simplemente lo están utilizando dentro de la función principal. Bueno, de hecho lo están utilizando en la función principal al imprimir el resultado aquí, pero también lo están utilizando dentro de la función multiplicar. ¿Ok? Y si se fijan, ya no estoy regresando ningún valor desde la función. Simplemente como ya es una variable global, pues yo la puedo acceder desde cualquier parte. Y eso me permite, por ejemplo, ya no necesito regresar ningún valor y utilizar el valor que me va a regresar la función para ponerlo en algún otro lado. También tiene sus ventajas. Entonces aquí nos ponen otros ejemplos. Por ejemplo, esa de entera global, yo la puedo utilizar tanto en la variable, en la función principal, como en la función incremento. ¿Ok? Entonces es accesible en cualquier parte de nuestro código. También tenemos, y esto es algo que bueno, no revisamos en clase, pero que está bien que lo pongamos desde, bueno, hagamos énfasis porque creo que les puse un ejercicio de esto. Es que yo cuando creo un programa, yo voy a tener dentro de la función principal estos argumentos que están aquí. ¿Sí los ven? Sí. Bueno, estos argumentos, en el momento en que yo ejecuto mi programa desde la línea de comando, yo le voy a poder pasar a la función principal algunos valores que pueden ser datos de tipo carácter, pueden ser números o pueden ser lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es pasarle dos argumentos. Bueno, van a quedar como dos argumentos. Uno va a ser el número total de argumentos que yo le pasé, o sea, de parámetros que yo le pasé. Por ejemplo, si se han fijado en Linux, ¿no? Lo que hacemos, que le ponemos, por ejemplo, ls y le ponemos algún argumento después. Que puede ser el nombre de un archivo o alguna abreviación, por ejemplo, asterisco.txt para que me liste todos los txt. Bueno, esa forma de hacerlo también lo podríamos hacer con nuestras propias funciones. Y todos los valores que nosotros le pongamos después del nombre del programa que nosotros realizamos, se van a convertir en argumentos. Y yo voy a poder accederlos de esta forma. Por ejemplo, int, aquí dice, si es igual a 1, el programa no contiene argumentos. O sea, es decir, siempre va a tener un valor de 1 o más. Si es 1, yo no le pasé ningún argumento. Pero si yo le puse más de un argumento, yo lo voy a poder, lo voy a poder saber a través de esto, porque esto va a ser mayor a 1. Y también, yo voy a poder utilizar este ARGB como si fuera un arreglo de caracteres, o bueno, como fuera un arreglo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ir recorriendo este arreglo que se crea a través de sus subíndices. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sí, profe, ahí sí. Entonces, miren, los argumentos, se va a volver un arreglo que yo lo voy a poder recorrer con sus subíndices. En este caso, cont es igual cont es igual a 0 y yo voy a ir desde cont hasta menos que argc. Argc se refiere al número total de argumentos que yo le pasé. ¿Ok? Bueno, ahorita si quieren, bueno, les recomiendo yo
que lo copien ahorita, bueno, como parte de la práctica, no para entregar, pero sí para que vean cómo funciona, que lo copien tal como está, así lo copien y lo peguen en un proyecto nuevo un proyecto nuevo, en una hoja nueva de, de Dev C++ y vean cómo funciona. Lo tienen que ejecutar desde la línea de comandos, no lo vayan a ejecutar desde el GUI, porque sí va a funcionar, pero tienen que modificarle a los menús para que les pongan algún argumento. Creo que es más difícil hacer eso que simplemente ejecutarlo con la línea de comando. Bueno, también vamos a tener variables que nosotros vamos a querer que no se modifiquen a través de todo nuestro código. Esas variables van a ser variables estáticas. ¿Cómo las voy a declarar? Pues simplemente poniéndole el nombre de static a la declaración de la variable que yo esté utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo mando llamar a esta función, ¿cuántas veces, bueno, si yo quiero modificar el número de veces, pues va a ser 0. ¿Ok? Y cuando yo ejecute esto me va a marcar pues me va a marcar que solo una vez, o sea, solo se va a imprimir una vez. ¿Ok? Entonces, bueno. Déjenme ver. Bueno, acá les ponen otro ejemplo, ¿no? Se pueden declarar variables estáticas como funciones estáticas. Dentro de las funciones estáticas, bueno, lo único que tenemos que hacer también es agregarle el nombre de static antes de la creación de la función, ¿no? Por ejemplo, en esta que es resta, está poniendo static int resta y acá coeficiente static, ¿no? Static int coeficiente. Ahora, bueno, esos ejemplos después los vemos. Ahora lo que quiero que hagan es los ejercicios de de su aula virtual. Ahorita se los habilito. Y son ejercicios sencillitos, no son muy complicados, pero la idea es que practiquen cómo se realizan las funciones para que en un futuro o en sus proyectos puedan implementar este tipo de soluciones para que sus programas sean más ordenados por un lado, pero también más fáciles de dividir, ¿no? Mientras más dividamos nuestros programas en funciones, más fácil va a ser después identificar en qué parte del programa puede haber estado habiendo una falla, o al dividirlo en problemas más pequeños, pues se nos hace menos complejo el resolver un problema, ¿no? Porque ya lo dividí en pequeñas partes, mucho más sencillas, menos complejas y más fáciles de realizar. Entonces, dudas de cómo se construyen las variables de las funciones, de lo que vimos ahorita y en clase. Parte no, por favor. No,
No, profe. Bueno, traten de hacer los ejercicios. Aquí estamos hoy a 24 de noviembre. 24. Ahora sí ya se nos está acabando el año, ¿no? Sí, bien rápido. Y este lo tienen que entregar el 1 de diciembre. Pues ya está ahí los ejercicios. Trátenlos de hacer. Si tienen dudas, me dicen.